Hola. Chao, Mina Julia. Ha sido un gusto estar contigo aquí. A 5.250 metros de altitud y muy lejos de todo se encuentra esta mina abandonada tan espectacular como inhóspita y donde lo último que querrías sería quedarte tirado. ¿Qué mierda suena? Porque si me pasa algo aquí arriba, tan lejos de todo y tengo que pedir ayuda por satélite, me temo que me va a tocar pasar la noche en uno de estos barracones. Voy mosqueado y no sé por qué. Hay algo que no morir, ya os adelanto que no voy a morir. Que no me gusta. Pero tampoco creo que duerma mucho a esta altura y con menos 11 grados en el mejor escenario. Siento algo raro y no sé qué es. No sé si es la cadena, que va muy tensa y lo noto, o es algo peor. Pero espero no quedarme aquí tirado porque sería un sitio muy chungo. ¿Qué suenas? Igual es la cadena. No. Todas las motos en un viaje tan largo, tan cargado y por caminos tan complicados, mucho más yendo enajenado y sin darle mantenimiento correcto, por estar casi siempre lejos de buenos talleres, pues se rompen, todas. Hay algo raro y no me la quiero jugar. Lo que cambia de una avería a otra son dos cosas: lo que cuesta arreglarla y sobre todo, dónde te deja tirada la moto. Es decir, si como es mi caso sueles viajar por caminos tan alejados de todo, una pequeña avería puede convertirse en una gran liada. Ok, mister. Ok. Terima kasih. Ya, mister. Sendirian, mister. Sendirian. Sendirian? Ajá. Sendirian. En 2010 en Indonesia rompí a las 4 de la mañana y en mitad de la selva el basculante y el amortiguador de mi Honda Varadero. Ok. Tardé 15 días en poder seguir camino, hasta que llegaron los repuestos desde España porque allí obviamente no había de nada. Avería muy cara y en el peor lugar posible. Mi BMW F800 se quedó sin embrague en el punto más alejado posible de Madagascar. Y ya es decir, porque en esa isla todo está muy lejos de todo. Salir de allí fue un pequeño pero divertido calvario que nos llevó 2 días, además de varias semanas hasta que llegó el recambio desde España. ¿Qué le pasa? Bueno, estamos en Ampaniji, por lo menos estamos a salvo. Cada vez gotea más y está viniendo Tunga el mecánico. Y en Madagascar, además del embrague, reventé la suspensión delantera, algo imposible de reparar allí, lo que provocó que luego rompiera el cárter 2 veces, una en un pueblo muy remoto del sur de Madagascar y la otra en un pueblo todavía más remoto pero del este de la isla. En los 2 casos seguía adelante con bicomponente y alegría africana, mucha alegría. No lo he mirado muy a fondo porque no he tenido tiempo, pero me temo que es el amortiguador trasero. Otra buenísima fue en Tanzania, que reventé el amortiguador trasero, justo antes de embarcar a Madagascar, donde tuve que recibir uno para poder seguir. Que a lo mejor se podría arreglar, pero me lo mandan. Lo que no sé si va a llegar aquí antes del viernes, que meto la moto en el barco para Isla Comoro o no. Vaya racha.
Otra avería histórica fue cuando me quedé sin bomba de gasolina de la 800 y también en mitad de la nada, pero de la nada, lo que me llevó a salir de noche de nuevo con alegría africana y empujando la moto entre un pequeño ejército de malgaches. Esto va rozando ahí, ¿no? ¿Igual va la rueda torcida o qué? ¿O es el cubre cadenas este? Hombre, yo la rueda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En teoría está bien. Yo noto que algo roza. Incluso que yo he sentido como que se quedaba frenada. Joder, chavales. Vaya rachita con la cadena esta, ¿no? ¿Queréis más averías? Pues mira, este chavalillo que veis en la pantalla, a 500 kilómetros de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Este es el problema. descubrió que tenía la tija de la 800 rajada. Menos mal que no hubo más desgracias y pude llegar hasta el único concesionario BMW de toda la costa oeste africana. 700 pavos, la broma. Voy a guardar la herramienta y voy a seguir. Pero no le voy a poner el cubre coso este. No sé. Sí, yo la veo un poco torcida para allá la rueda, ¿no? Yo creo que es el cubrecadenas que frena la rueda, pero no entiendo por qué. Solo sé que cualquier esfuerzo a esta altura es horror. Así que, a ver si llegas hasta el pueblo, por lo menos. El pueblo abandonado. A ver ahora. Algo suena. ¿Qué es? ¿Qué mierda es? Es que no tiene embrague. Se ha quedado sin embrague. El embrague de mi 850 rompió en la Sierra de San Pedro Mártir, en México, de noche y probablemente en el peor camino posible. Fue la primera vez que tuve que pedir ayuda por satélite. ¿Qué mierda es? Hay algo suelto. ¿Qué es? No entiendo nada, de verdad, qué mierda. Suena. Es que no solo suena. Tiene pinta de que se va a romper algo. ¿Será el amortiguador? Hablando de amortiguadores, en Guatemala reventé el de la 850 en un pequeño pueblo y a muchas horas de la capital, que era el único lugar posible donde poder repararlo. No entiendo nada. No entiendo nada. Y la moto da un error. Dice error en la gestión del motor. Esa moto, la 850, terminó sus días en México y llegó con un error de motor. Y por cierto, la tengo expuesta y en venta en el concesionario Royal Enfield de Cancún. Siempre en garaje, nunca campo. Solo puede ser la cadena. Pero es que ya no va tan tensa. Por tanto, averías siempre ha habido y siempre habrá. Y por supuesto que ir enajenado y por este tipo de caminos, que es lo que yo hago, lo empeora todo. Pero eso no pienso cambiarlo nunca, porque me aburriría mucho viajar preocupándome de esquivar agujeros en lugar de divertirme como un niño pasando por encima de ellos. Cada uno es como es. Hay otros viajeros que cuidan mucho más sus motos, van despacio y evitan meterse en berenjenales para que no les pasen este tipo de cosas. Pero no es ni será nunca mi caso. Tampoco ayuda el no tener ni idea de mecánica, como es mi caso, lo que me lleva a deducir mis averías por mis propias experiencias. Una vez en Ghana me cambiaron un kit de arrastre mal, lo que después de muchos kilómetros desencadenó en una pérdida de aceite por el piñón de arrastre, lo que conseguí arreglar meses después en Angola.
Pero el mal uso de aquel kit de arrastre, además de la dureza de los caminos africanos, hizo que se rompieran los rodamientos de la rueda trasera en Namibia, a 150 kilómetros de un taller, lo que provocó que cuando llegué a ese taller se habían roto muchas más piezas de la rueda. Creo que son los rodamientos. Y he tardado un rato en darme cuenta, pero creo que hoy, a 150 kilómetros del pueblo más cercano, a 5.200 metros de altura y muy lejos de otro ser humano, Creo que son los rodamientos. he roto los rodamientos de la rueda trasera. Si son los rodamientos, me pasó en África con la 800. Y sé que llegué a Swakopmund, en Namibia, con la moto que hacía mucho ruido. Porque el ruido podría ser similar a ese que escuché en Namibia hace 13 años y que me llevó a un taller random en el que, por cierto, me encontré con Charlie Burman. Hey, yes, nice to meet you. That's all right. So you're hunting for you in this, yeah. No recuerdo si era como este ruido o parecido. Es increíble, ¿no? O sea, no había peor momento a 5.300 metros. Lo que yo no sé ahora qué hacer, porque... Lo único que tengo claro es que tengo que seguir avanzando mientras la moto pueda, porque si me tengo que quedar tirado, cuanto más abajo esté mejor. Aunque si, como creo, son los rodamientos y sigo rodando, Pero claro, da un miedo ir con la moto así. puede que termine por romper más cosas. A ver si soy capaz de llegar hasta el pueblito este abandonado. Como un poco. Voy a vaciar la moto entera. ¿Sabe? Ahora ya no suena. Unos kilómetros después el ruido desaparece, pero el problema, ya os digo yo que no. Es como si llevara algo enganchado. Lo que ha pasado, aunque todavía no lo sé, es que el rodamiento izquierdo se ha reventado por completo y por eso ya no suena. Pero el eje ahora va oscilando, lo que hace que por momentos roce el sensor del ABS, Y de repente ahora se ha puesto error de ABS. entre otras cosas peores. Vuelve a ir muy tensa otra vez esta, ¿eh? Otra consecuencia de reventar el rodamiento es que el eje va por uvas y por tanto la distancia entre la corona y el piñón oscila, lo que hace que la cadena por momentos vaya más tensa. Ya no suena. Bueno, 4.800 metros, ya respiro mejor. Vamos a comer algo en el pueblo abandonado y ya después veo qué hacerle. Ahí tenéis el salar. Joder, cómo cambia todo, ¿eh? 4.500 y ahora parece que esto es jauja. Ya no suena, o sí, no sé. Todo rarísimo, ¿eh? Solo sé que me está quitando mucho tiempo y no tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo porque a medida que pasan los días va haciendo cada vez más frío y mi equipo de acampada no aguanta. Así que tengo que intentar llegar sí o sí a un pueblo para poder dormir bajo techo. Todo esto. ¿Sería eso lo que sonaba? Sería maravilloso, ¿no? Ahora voy a hacer unos, no sé, 30 kilómetros fáciles hasta un cruce. Y ahí tengo que tomar una decisión. Desde aquí tengo dos opciones. La primera es deshacer el camino hasta Tolar, donde por supuesto no hay rodamientos ni nadie que los cambiara en caso de recibirlos, pero donde podría encontrar una camioneta para poner la moto encima y llegar a una ciudad antes de romper nada. En teoría era meterme por el... Y la segunda, como hice en Namibia, seguir a las bravas e intentar llegar hasta Antofalla, el primer pueblo en el que puedo dormir bajo techo y mañana por la mañana recalcular. El problema de este plan es que si me quedo tirado antes del cono de Arita, por ese camino puede que no pase nadie en días. Y por otro lado, he perdido mucho tiempo y ya iba justo. Y además, se está poniendo feo. Y ya no es lo mismo que haga frío con sol a que se ponga feo. Porque de aquí a Tolar puede que pase algún camión o alguna camioneta si me pasa algo. Pero por el otro que me voy a meter no va nadie. Parece que todo me indica que me vaya a Tolar. Pero bueno. Buenas noticias. La moto ha consumido poco. Malas noticias. He perdido mucho tiempo. Noticias regulares. Creo que han sido dos cosas. Tengo la sensación. Rodamientos y eso que estaba suelto. No lo sé, la verdad. Hombre, el sonido no suena, ¿eh? Igual era eso, nada más. Igual sí era solo eso, ¿eh? No lo sé. Es que la noto rara, pero que sea lo que tenga que ser. Vamos hasta el cruce y ahí decido qué hacer. Bueno, llega el momento cumbre.
O sea, la moto ahora va bien. Pero claro, son las 3:10. Quedan menos de 4 horas de luz y 3 de bienestar, porque a partir de las 6 ya empieza a hacer frío. Y el camino es este de aquí. Momento clave del día. Puedo regresar por donde vine e ir a Tolar Grande o jugármela por este camino de la derecha e intentar llegar hasta Antofalla, donde puedo dormir bajo techo. A ver, voy a subir hasta allá arriba. A ver cómo va. ¿Vamos o qué? A ver, voy a darle un poco de caña. Yo noto bien la moto ahora. A ver. Uf, me tira el viento. ¿Qué hacemos? ¿Sigo, no? Sigo. Yo la noto bien. No se escucha ningún ruido raro. Deben de ser como 60 kilómetros. 160 hasta el 220 por este camino, pero claro, puede cambiar. Si está así, vamos perfectos. Uf. Bueno, antes de liarla del todo, voy a hacer una última parada. Voy a mirar a ver cómo está todo. Yo no veo nada raro, la verdad. Esto se ha partido. Esto. O sea que son los rodamientos, yo creo. Aguanta. Tienes que aguantar, Tucatán. Bueno, tienes que aguantar. Yo creo que sí, que son los rodamientos. Y la rueda iba dando con el cubrecadenas. Ha roto el cubrecadenas. Bueno, aguanta, Tucatán, que aguanta. En este momento lo más sensato sería volver a Tolar Grande y buscar un transporte para la moto. Pero además del coste económico de eso, al estar tan lejos de todo, podría demorarme varios días. Así que decido hacer lo de siempre, pensar que todo va a salir bien y seguir avanzando. Qué bonito el paisaje y qué serrucho más desagradable. Y luego ya me tocará asumir las consecuencias. Intentar ir a una velocidad que se aguante el serrucho pero no se rompa la moto. Qué bajada. Estamos a 4100 y estamos bajando hacia el Salar, yo creo, ¿no? Yo creo que va a necesitar también un ajuste de tornillos después de tantos kilómetros de serrucho. Bueno, seguimos. Me dio tiempo a... Oh. Como que se me ha olvidado ya que tenía un ruido la moto y que... En fin. Voy a 90. A rato se pone duro. No sé, yo miro y no veo nada. Así que... Solo que los rodamientos de atrás yo creo que están jodidos. La rueda ha rozado cosas y ha roto el... En fin. Todo va a salir bien. Ahí lo tenéis. El cono de Arita. A 3.700 metros está la punta, es decir, un poco más bajo que ahora. Sitio muy emblemático de esta zona para todo el mundo, pero también obviamente para los moteros. La verdad es que es espectacular. ¿Y eso será también un volcán, no? O sea, quiero decir, ¿en su día fue un volcán o qué? Según ChatGPT, el cono de Arita es un volcán fallido. Es decir, no tiene cráter ni lava porque nunca llegó a erupcionar, pero sí que está formado por rocas volcánicas. Más cerca creo que no se puede llegar. Tiene 200 metros de altura y 800 metros de diámetro, y aunque la tentación es llegar hasta la base en moto, aunque parece que está ahí al lado, está ahí como 2 kilómetros hasta allí. Hay muchos carteles que indican que esto está prohibido, así que niños y niñas hay que respetar las normas. Tengo que llegar a Antofalla y o bien encontrar un taller donde levantarla o bien levantarla yo con algo que ruede, a ver cómo va la rueda. Y eso será lo que determine si sigo haciendo ruta como tenía más o menos previsto o me voy a Tucumán, que hay Ducati, recibir la tapa ahí,
Pues la tapa está soldada y va perfecta, pero oye, tampoco vamos a fliparnos mucho, ¿no? Y aparte, o sea, ya estamos en invierno. Cuanto más vaya para el sur, peor. En fin, movidas, cosas, decisiones que hay que tomar. Últimos kilómetros hasta Antofalla, acompañado de una contradicción continua. Está todo sufriendo muchísimo con el serrucho este. Es decir, ir despacio y cuidar la mecánica o darle al gas e intentar llegar de día. Es muy incómodo de conducir, pero sobre todo la moto sufre mucho. Todos los tornillos, torcas aflojan. Porque como se me haga de noche, Y obviamente para poder llegar a los sitios de día hay que darle al gas, porque me voy a cagar de frío. si vas aquí a 20, como van los camiones, pues obviamente no sufre nada, o sufre menos, pero... ¡Oh! Bienvenidos a Antofalla. Bueno, pues buscar un rápido lugar donde dormir, ducha caliente y a ver si hubiera algo de gasolina, porque no voy sobrado. Tampoco, yo creo que llego hasta la siguiente gasolinera. Hombre, también puedo tirar, ¿eh? Es que... Buenas tardes, una pregunta. Aquí no hay hotel, ¿verdad? Estoy ocupado en mi hotel, hospedaje hotel no tengo ahora. No sé si compartir con los chicos. No, la verdad, preferiría dormir solo. Entonces ahí ve ahí en el frente. ¿Aquí? Ajá. Vale, ¿hay renta también? No, ya le voy a hablar a la señora que venga a preparar ahí. Y son solo las únicas dos opciones. Está a la altura allá en la tacho azul ahí, acá a esa altura hay hoteles, sí, grande. Ah, perfecto, pues ahí le pregunté un hotel. La señora quiere llevarse el negocio. O ella o su prima. Pues no, ya no estoy yo para compartir con 50 palos, ¿no? Bueno, hombre, si no me queda otra. ¿Aquello será un hotel o qué? Tiene pinta, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Pues bien, cansado, pero bien. ¿Es hotel o restaurante? No, las dos casas. Las dos. ¿Tiene una habitación para una persona? Buenos días, desde Antofalla, ¿sí? Sí, Eso es. Aníbal, gracias por darme ayer posada. sí. He dormido regulero, la verdad. Con la altura. En este pueblo también os digo, está todo carísimo, ¿eh? ¿A cuánto me va a vender usted la gasolina? ¿A 2.000? Ah, no, 2.400. El litro. He tomado una decisión esta noche. Y es que en Tolar la pagué a 1.800 y ya estaba carita, ¿eh? ¿Sí? Dale. Hombre, ayer que vine muy deprisa para llegar aquí de día y con el serrucho perdí una bolsa entera con todas las cinchas, las maletas de recambio. Yo no vendo nada, yo lo único que hago el auxilio, ¿ves? Ahora, Se lo agradezco mucho. Y aunque no encuentro el sentido del ruido de ayer, la voy a mover la rueda a ver si se mueve mucho, ¿sí? Sí. No va mal, ¿no? Pero entre eso y el frío y todo, creo que me voy a ir directo a Tucumán ahora, que hay Ducati. No entiendo nada, de verdad. Creo que ha llegado el momento de recalcular, porque hace ya mucho frío para el equipo que tengo y si quiero seguir debería de cambiar varias cosas del camping principalmente. Los rodamientos, si finalmente están rotos, que creo que sí, son una pieza universal, así que la puedo encontrar y cambiar en cualquier lugar. Pero a Ducatán le hace falta una revisión porque desde Lima, en Perú, no ha pisado un concesionario oficial. Vamos a tomarnos un aviso del guionista. Hace cada vez más frío, el invierno, entonces también tengo que
O cambiar de equipo, o cambiar de ruta, o parar el viaje hasta que venga el verano. Y aparte, otro tema es que el neumático delantero está en las últimas. Así que he decidido que de aquí voy directo a Tucumán y reorganizamos. Pero voy a apretar todo lo que pueda porque el serrucho este cabrón es eso, es muy cabrón. ¿Cómo pueden convivir ustedes con el serrucho ese? Le hace mierda todo, ¿eh? Sí, sí. Si vas despacio, a veces casi parece peor. Casi llevo sin cúpula. Y si vas deprisa, yo ayer perdí una bolsa con cosas. Iban ahí todas las cinchas y lo más importante que perdí es las manetas de recambio. Una de embrague y una de freno. Nunca se me han roto, la verdad. En la Desert. Sí, en un rally. En el Cielas, es verdad. Ayer perdí una bolsa lateral en la que llevaba todas las cinchas y además las manetas de recambio. La del embrague y la del freno. Cosas en principio no necesarias. Pero en el viaje nunca, pero siempre llevo por si acaso, claro. Y ahora no llevo. Pero claro, ya sabéis cómo es el guionista y su primo Murphy. ¿Qué decís? ¿Que Murphy y tal? No, porque la Pachamama y yo estamos reconciliados. Esta es la que estaba suelta, que vuelve a estar suelta, y que Venancio en Iquique la apretó y como no aprieta bien, por eso se afloja, le puso dentro una especie de cobre. Y con el serrucho todo sufre y vive, porque el amortiguador de atrás, que podría ser, está perfecto. Está todo apretado, todo bien. La cadena está bien. Que sea lo que tenga que ser. Yo creo que voy bien, llego perfecto. Si llegué hasta aquí ayer después de tanto serrucho, yo creo que llego a Tucumán. Y hay que hacerle un spa a la moto. Los tornillos importantes, como este por ejemplo, están perfectos. O sea, están apretados. Tipo raro, ¿eh? Que habla solo. Sí. Yo digo. Habla con el diablo. No, el diablo soy yo. ¿Y tú querís a Ducatán? ¿Qué? ¿Hoy te vas a comportar bien? Pues yo creo que eres tóxica, ¿no? Y ayer no te agradecí lo suficiente por estar subiendo a 5.250 metros cargada como una mula y dijiste, pues me voy a hacer notar. Yo creo que fue eso, ¿no? Otra cosa no. Me tienes que llevar hasta Tucumán sin dar la lata. Los neumáticos que estáis en las últimas, sobre todo tú tienes que aguantar. El resto de equipaje no se puede caer nada. Y sí, si estás viendo este vídeo por primera vez y percibes que estoy hablando con una moto, estás en lo cierto. Estoy hablando con una moto. Lo malo es que cualquier día me contesta. Bueno, pues nada, me he despertado enajenado. Es increíble, la verdad. Dependiendo del día, de cómo me levanto. Claro, he dormido regular, pero no he salido a las 12. He estado dedicándole un rato a la moto y al equipaje, y no hace frío como ayer y no sé qué, entonces pues he salido enajenadísimo. Y el camino ayuda porque es serrucho leve, arena leve. Uy, qué bonito, ahora sube para arriba esto. Es que subir para abajo, ya os lo he dicho muchas veces, es imposible, pero me empeño en decir subir para arriba. Pues vale. ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos! ¡Yee! Qué caprichosa es esta moto, de verdad, ¿eh? O sea, va perfecta. Lo de sensaciones va perfecta, por lo menos. Hombre, La sensación puede ser que la moto va perfecta, pero la realidad es que no lo va. qué subidita más bonita, ¿no? Oh, Ayer destruí uno de los dos rodamientos del eje trasero, en concreto el izquierdo, buena subidita esta, ¿eh? y por tanto solo queda uno. Para empezar la mañana. Bueno, yo creo que si la moto tuviera algo grave, ante semejante subida de piedras y enajenamiento, por lo menos sonaría, ¿no? Puede que en este momento no suene nada, pero el cuadro de mando se pone en rojo, porque la moto deja de tener ABS. Y eso es porque al solo tener un rodamiento, el eje se mueve, la rueda no va recta y toca el sensor. Uy, qué curva más toca huevos. Piedra, arena. Conclusión, que tarde o temprano voy a reventar el segundo rodamiento y será game over. ¡Vamos, Ducatán! Algo de lo que no soy consciente en este momento. Se ha levantado esta mañana eufórica. Hombre, he puesto 5 litros, pero igual también debería dosificar un poco la gasolina, ¿no? Parece un niño de 5 años, ¿no? No sé. Yo noto que la moto va bien.
Y ya después de 2 años y medio juntos, creo que nos entendemos. Vaya subidita más guapa, ¿no? Entonces, tú no te has caído, tú tampoco, todos estamos bien. Pues sigamos, ¿no? Curva de las chungas. Qué viaje más espectacular, ¿eh? Qué bien nos ha recibido Argentina, ¿eh? Qué días más buenos de moto y de paisajes. Claro, con la gente indígena es complicado que interactúe ante la cámara. Sin cámara, pues no mucho, pero bueno, algo te cuentan. Entonces, pues nada, lo que me cuentan os lo cuento. Este pueblo viven 55 personas, están haciendo prospección de litio aquí y de eso viven. Supongo que para estos pueblos, si después de hacer la prospección encuentran yacimientos y tal, pues les cambiará bastante la vida a los que se dedican a la minería y al resto, ¿no? Al que vende comida, alojamiento, la economía de la minería, ¿no? ¡Oh! ¡Qué bonito! Oye, he subido un huevo, pero debemos ya estar en los 4 o por encima. ¡Oh! Uy, chavales, ¿cómo sube esto, no? Otra cosa que pasaba ayer es que esto vibraba todo porque estaban todos los tornillos flojos. Era un sonido muy desagradable y que parecía que se iba a caer a cachos todo. Todo sufre mucho con el serrucho este. Así que nada, hoy va todo bien, parece. Qué bien, curva con arena y rastrillo, maravilla. ¿Cuántos años tengo? A veces se me olvida, la verdad. ¡Qué bonito! Mira que les gusta la altura a las vicuñas, ¿eh? Están ahí con un jerseycito de mierda a 4.500 metros. Por la noche dormirán ahí tan a gusto. Y yo un saco de plumas y paso de frío. En fin. Bueno, 7 grados a 4.500. Y aparte de que la moto necesita mimos, yo necesito también cambiar de equipo de acampada sobre todo. Pero también reflexionar, porque mi idea original era haber llegado a Tierra del Fuego en marzo. Ya llegó un punto que era imposible, ya lo descarté. Pero la segunda idea era ahora, en estas alturas, ya estar bastante al sur y parar ahí y esperar al verano ya muy cerca de mínimo Mendoza o Santiago de Chile, pero incluso a lo mejor haber llegado hasta Bariloche. Pero como soy tan lento, pues es increíble el agua haciéndose hueco entre el hielo, ¿no? O sea, aparte de que la moto necesita un poco de mimos, yo tengo que hacer una reflexión sobre qué quiero hacer con el viaje, porque tengo como 4 opciones. Una opción es llegar a Ushuaia en invierno. Ahora prepararme bien, con ropa más de invierno, con equipo de camping de invierno, e intentar llegar a Ushuaia en invierno, que no estoy seguro de que sea lo que más me apetece, porque por un lado me apetece por lo insólito de tal y por recorrer toda la carretera austral en Chile y los tramos que haga de 40 y tal. Hacerlo sin gente debe ser muy único, pero obviamente el camino me limitaría mucho el recorrido. Audiovisualmente no sé qué tal, si os aburriría o no, si sería siempre lo mismo, la lucha contra el hielo y la nieve con ruedas con clavos. La opción 2 es entretenerme en el invierno por el norte de Argentina, incluso igual quizás hasta hacer un poco. Es que no quiero entrar en Bolivia, Paraguay, porque si entro ya quiero hacerlo bien. Entonces entrar para salir rápido tampoco me apetece, la verdad. Entonces entretenerme por el norte de Argentina, quizá Uruguay, pasar por Buenos Aires mientras llega el verano y de ahí tirar ya hacia Tierra del Fuego. O sea, volver a cruzar todo el país hasta la cordillera y ya pues cruzar a Chile y hacer Austral y tal. Esa es la opción 2.
La opción 3 es tomarme vacaciones del canal y darle vacaciones a todo el equipo. Anoche decidí que lo mejor es dirigirme a Tucumán, poner la moto a punto y pensar bien qué hacer con el viaje, porque entre otras cosas importantes de las que ya os hablaré la semana que viene, tengo que cambiar el equipo de camping y probablemente algo de ropa. Ni se han inmutado, están asustados con el dron. El problema es que estoy a 500 kilómetros de allí y aunque la moto parece que va bien, la realidad es que se ha reventado un rodamiento, algo que sospecho, pero de lo que no estoy totalmente seguro porque la moto ha dejado de hacer ruido. Uy, no, chavales. Y la rueda esta mañana iba bien. ¿Cómo estaba esa curva? Pero no, lo que me temo que va a pasar en cualquier momento es que va a reventar el otro rodamiento y me voy a quedar tirado. En fin, que todas estas opciones las tengo que decidir los próximos días. Son 4 posibilidades y ya veremos en qué termina la cosa, pero... Ahora lo único que nos falta por saber es cuándo, dónde y cómo va a suceder eso. Pero ya os adelanto que 500 kilómetros así no aguanta ni de coña. Lo veremos pronto. De momento, a Tucumán. A darle amor a Ducatán. Ducatán en Tucumán.